La tabla Ouija se utiliza para contactar con entes y espíritus. En la tabla está escrito el alfabeto y los números del 0 al 9. Para saber qué es lo que nos dice la tabla, se utiliza un puntero. ¿En qué momento de la historia aparece la Ouija? No se pudo detectar el momento exacto, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se realizan sesiones a cargo de espiritistas donde acudían a familias de los caídos en la guerra para contactarse con sus seres fallecidos. Pero lo más importante es enfocarnos en saber cuándo esto empezó a ser un negocio. Bueno, gracias a la industria del cine y a la publicidad, el marketing de las grandes empresas jugueteras, esto se ha hecho muy popular. Alguien vio el negocio hace muchos años, compró la patente, se hizo millonario, después murió trágicamente. Y con el tiempo, la empresa Parker compra todos los derechos y bate el récord de ventas, vende más que el Monopoly, en un momento que era el furor. Vende casi 3 millones de tablas Ouija, 2.600.000 Ouijas en el año 1966. Para fomentar las ventas, también se incluyó al cine, que le da un entorno místico exagerado a la tabla. Introducing Hasbro's Ouija. Is that the one where you talk to ghosts? It's actually pretty fun. Is there a spirit here? Oh my god. With Ouija, you'll make new friends. Hi, friend. Connect with the other soul. Experience the unknown. And with a little practice, Look, Mom, no hands. you'll be an expert in no time. It's fun for the whole family. When's the best time to play Ouija? Always. That tickled. Hasbro's Ouija. La Ouija consiste en poner las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero, el cual tiene letras y números, movido por una fuerza misteriosa, con la única intención de conectar con seres del más allá. Siempre se ha considerado satánico. Se cree que al tener conexión con seres que se encuentran del otro lado, podría tratarse de alguna entidad maligna que sería capaz de producirle daño a quien se haya atrevido a perturbarlo. La Ouija no es un juego. La Ouija es un medio que se creó con la finalidad de intentar contactar con el más allá. Desde la doctrina contactamos espíritus, desde el espiritismo contactamos espíritus. Desde la parapsicología es la energía de un líder dentro de ese grupo y la energía de todas las otras personas que ayudan a que ese líder conduzca el puntero o la copa y que forma las palabras. Como la suma de muchas ignorancias, de muchos prejuicios y de algunos intereses económicos de quienes promueven esto para vender un juego que no lo es, causando un grave daño. Bueno, las consecuencias están también manifiestas. Nosotros tenemos muchas experiencias donde esas personas comienzan a tener problemas psíquicos, alteraciones. Es una forma enfermiza que debilita la persona, debilita la voluntad, debilita la inteligencia misma y confunde, sobre todo en mentes muy todavía inexpertas como puede ser un niño o un adolescente. La consecuencia producida por la venta del tablero afecta a los jóvenes, que son los que más consumen este tipo de películas, las cuales fomentan el uso de la tabla. En cuanto a las empresas de juegos de mesa, la comercializan como un juego más, en donde la caja nos dice que pueden jugar niños de 5 años hasta adultos de 99 años. Esta tabla ha tomado fama negativa, pero esto no es suficiente para que se extinga el interés de los jóvenes. Podemos decir que son dos. Una de las consecuencias es psicológica. Esto es producido por la sugestión, con bases en las creencias de los participantes. Es a través de la consultoría psicológica o counseling, un modelo de abordaje que se usa en todo el mundo, que tiene que ver con la aceptación incondicional de la experiencia. Se la toma como algo real, verdadero. Si para la persona es real, el fenómeno es real. La mente no distingue qué es real y qué es patológico.
siempre y cuando, tenemos que descartar que haya una patología de base. Una vez que esto se demuestra, se toma a la persona como sana, que tiene un episodio quizás anómalo en su vida, y se aborda ese episodio anómalo y le damos información, bajamos su nivel de ansiedad, se convoca a un grupo de autoayuda, y una vez que entiende y comprende de dónde viene todo esto que le está pasando, puede procesar e integrar la experiencia y poder continuar así con su vida. La otra consecuencia es la que nos vende la industria del cine, que es mediante la práctica de la Ouija podemos invocar entes y espíritus malignos que podrían o no hacer daño. Indudablemente la mentalidad de una persona, que es la postura que una persona tiene frente a ciertas cuestiones de la vida, tiene mucho que ver con lo que la persona vivió, con lo que la persona recibe, con lo que la persona necesita creer, con lo que es su medio ambiente. Entonces sabemos la fuerza que tiene, ¿no? En cuanto a las invocaciones de entes y espíritus, no hay certezas de que los afectados son acosados por los mismos, pero sí hay casos registrados que a causa de estas prácticas los participantes sufren de ataques de pánicos y psicosis temporal. La industria cinematográfica de terror ha tenido un rol importante a la hora de incrementar el interés de la Ouija. El horror o terror es un género literario que se define por la sensación que causa, es decir, el miedo. Noel Carroll, en su libro The Philosophy of Horror, explica que la característica más importante del género horror es el efecto que se causa en la audiencia. El horror necesariamente debe provocar miedo en el espectador. Bueno, primero practiqué la Ouija muchas oportunidades, como todo el mundo, por curiosidad. Antes de ser investigador era muy curioso y al principio tengo que reconocer que no se movió, 2 o 3 veces no se movió, no pasó nada. Y en el momento que ya estaba casi descreído de la idea, sí, se movió, inclusive algo de lo que escribió se cumplió. Finalmente, podemos decir que la Ouija se utiliza para contactar entes y espíritus. Se considera que tiene conexión con seres que se encuentran en el más allá y que podría ser una presencia maligna. Su popularidad creció a raíz de la industria del entretenimiento. Si bien se dice que la Ouija no es un juego, ¿por qué se presenta como tal?